Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 7, dice así la palabra del Señor. Mas muestra bondad a los hijos de Barzillai, Galadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, Señor, y nos has llamado con un llamamiento santo. Porque estamos aquí reunidos como tus hijos, Señor, para aprender de tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos guíes y nos ayudes. Sabemos que tú estás en medio nuestro de una manera única y especial. Que tú eres el que guía a tu pueblo. Tú eres la roca de tu iglesia, Señor, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Estamos aquí, Señor, para aprender del tesoro de la palabra. Guíanos, Señor, en medio de este sermón. Que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, iluminándonos, Señor, guiándonos para comprender las verdades y lo que tú quieres que hagamos para vivir más para tu gloria, ser más como tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con el capítulo 2 del libro Primera de Reyes y vamos a nuestro cuarto sermón sobre las órdenes del rey David a Salomón. Y ya la vez pasada estuvimos hablando acerca de Joab y hoy ya en el versículo 7 entramos a hablar acerca de la bondad. En este momento vemos nosotros la bondad de David, una bondad que ordena a Salomón. Esta bondad, en el sentido del origen de la palabra, hace referencia a ser misericordioso, a la compasión, además de la acción. Nosotros sabemos que nosotros tenemos sentimientos de compasión, de preocupación por los desdichados. En muchos momentos nosotros nos hemos preocupado por otras personas para querer ayudarlas. Muchos hombres han hecho esto, muchos creyentes. Tenemos el ejemplo de nuestro hermano John Muller, quien fue un predicador y un misionero que nació en Prusia y se destacó por su fe en la providencia de Dios y por su obra en favor de los niños desamparados, a través de hogares que les servían como albergues donde recibían alimentos, recibían educación, vestido. Y así como él hay muchos hermanos que muestran esa compasión, que comprendieron el sentido y la verdad que hay en la misericordia que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Dios y que se debe hacer para la gloria de Dios. Por eso en esta mañana vamos a ver este cuarto sermón, donde vemos esa misericordia de Dios y vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto es cuál es el origen de esta orden de misericordia de parte de David. El segundo es cuál es el origen de la misericordia. Y en el tercero vamos a ver unas aplicaciones prácticas. Entonces, primeramente vamos a ver cuál es el origen de esta orden de misericordia que da David. Nosotros leemos que David le dice a Salomón: mas muestra bondad a los hijos de Barzillai, Galadita, y que estén entre los que comen a tu mesa, porque ellos me ayudaron cuando huía de tu hermano Absalón. Nosotros sabemos que la misericordia que David quiere que se muestre a los hijos de Barzillai es o se origina en un aspecto o en una situación específica que llevó a que ellos recibieran ese honor y recibieran ese cuidado. Barzillai era de Galad, era Galadita, de ahí es donde se realiza el famoso bálsamo de Galad, que era usado para múltiples enfermedades. Y la palabra nos señala que estos hechos suceden cuando Absalón, el hijo de David, empieza a usurpar el trono.
Y al usurpar el trono, empieza a perseguir a aquellos que estaban a favor de David, a no tener clemencia con los que estaban a favor de David. Pero Barzillai fue uno que permaneció leal a David cuando él estaba huyendo de Jerusalén, cuando nadie lo quería ayudar. Dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. David estaba firme en su trono, y mientras permaneció firme en su trono y mientras estaba todo funcionando bien, era muy fácil que muchos quisieran ayudarlo, quisieran servir al rey, querían mostrarle su lealtad. Pero cuando sucede esta circunstancia en la cual David es el que tiene que huir de su hijo rebelde, David no iba a ser bien recibido cualquiera que lo quisiera ayudar. Y ya en ese momento se deja ver que ya no estaban diciendo como cuando en el tiempo de Saúl, que decía que Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ya las personas en el reino no estaban diciendo esto, porque la escritura nos dice que Absalón había ganado el corazón del pueblo, solucionándole los problemas. Entonces, en ese momento, al ver que está siendo usurpado el trono, él ve que vienen a acabar con él y él huye. Y en esa huida, cualquiera que lo ayudara también iba a recibir el mismo resultado. Y es en ese momento que aparece Barzillai. Él viene en auxilio del rey. Él viene con 2 personas más, con Sobi y con Maqui. ¿Y ellos qué hacen? Ofrecen suministros a David. Le dan comida, lo ayudan, y ellos reconocen que ellos vienen hambrientos y sedientos del desierto. Entonces ellos les dan camas, trigo, cebada, grano, lentejas, miel, ovejas y todas las provisiones. Nosotros leemos en 2 de Samuel, capítulo 17, versículo 27. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Raba, los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzillai, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Esto lo hizo Barzillai y los otros que estaban con él de una manera arriesgada. No tuvieron temor. Barzillai era un hombre rico y él sabía que había recibido las cosas de parte de Dios. Y ahí es donde se corresponde, o es de donde viene esa promesa que David le hizo a él y que la ratifica dictándole la orden al rey, a Salomón, en ese momento que está siendo rey. Nosotros leemos en 2 de Samuel 19:31: también Barzillai galadita descendió a Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre rico. Y el rey dijo: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba al rey de Jerusalén? De 80 años hoy este día. Podré distinguir lo que es agradable y lo que no es. Tomaré gusto ahora a tu siervo de lo que coma o beba. Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey, porque me ha de dar el rey tan grande recompensa. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey, y haz lo que bien te pareciera. Y sigue la escritura y nos señala que pasó Quimán con él y se fue a vivir a Jerusalén. Nosotros vemos aquí que Barzillai
da la bienvenida personalmente al rey David cuando viene huyendo, cuando viene de estar en esa situación difícil, exponiéndose y exponiendo su vida por obrar misericordiosamente. Pero lo que sí debemos también ver es que ¿qué sucedió? Que en ese momento hubo una batalla, y en esa batalla Absalón murió, es decir, que se acabó la usurpación del trono, y David quedó nuevamente en victoria y ratificado en el trono. Y en ese momento sale a recibirlo Barzillai, quien lo había ayudado en la dificultad, y él le hace una promesa de que venga con él y que lo va a cuidar. Y nosotros sabemos que David le concedió a Barzillai lo que le había prometido. Nosotros podemos ver en la escritura que Esquimán era el hijo de Barzillai, y más adelante nosotros vemos que hubo una ciudad o una tienda que se llamaba Jeruquimán, que estaba cerca de Belén, haciendo referencia a que sí recibió lo que se le había prometido. Eso lo podemos leer en Jeremías capítulo 41, versículo 17, que dice: habitaron en Jeruquimán, que está cerca de Belén. Así que nosotros vemos que todo lo que se había dicho se había ido cumpliendo. Pero lo que debemos resaltar es que esta orden que recibe Salomón de parte de David proviene de una obra de misericordia, de una acción de misericordia, un hombre que fue movido en misericordia a ayudar a aquel que estaba afligido, sediento, hambriento. Porque la misericordia se muestra con aquel que está en una situación difícil, donde nadie quiere ayudarlo, donde nadie quiere ver por él. Y lo que hizo Barzillai fue ayudar al rey David, darle ese apoyo y darle esa ayuda que necesitaba. Y Dios no es injusto para olvidar nuestra obra de amor, que es para la honra de Él, para su nombre. David era un rey conforme al corazón de Dios, había sido escogido por Dios, representaba la autoridad de Dios, y aunque hubiera sido usurpado, Dios no lo había quitado del trono. Era una usurpación del hombre por la lucha de poderes, que sería derrocado. Y cómo este hombre Barzillai pudo entender que debía honrar a la persona que Dios había escogido, ayudándole, mostrando la misericordia, mostrándole el acto de bondad, y entendiendo que lo que tenía era para servir a los otros. Ese es el origen de ese mandato que le da el rey David a Salomón. Por un acto de misericordia trascendió hasta los hijos de Barzillai. Esto nos lleva al segundo punto. ¿Quién es el autor de la misericordia? Nosotros vemos que los hombres se mueven en compasión. Vemos específicamente por el texto que Barzillai fue movido a un acto de bondad y de misericordia. Pero ¿de dónde proviene la misericordia? ¿Quién es el autor de la misericordia? ¿Será que el hombre produce por sí mismo la misericordia? ¿Será que el hombre dice: yo quiero ser bueno, bondadoso, y ejerce la bondad? No, mis hermanos. El autor de toda misericordia es nuestro Dios. Las Sagradas Escrituras señalan en el Salmo 136:1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que la misericordia proviene de nuestro Dios Todopoderoso, pues es parte de Él mismo, de su esencia. Él es la misericordia misma. Y esa es la razón por la que los hombres, como imagen de Dios y como tienen la ley de Dios escrita en sus corazones, y Él les ha comunicado esa misericordia, es la razón por la que los hombres, sean malos, sean regenerados, pueden tener actos de compasión, pueden tener actos de misericordia. Pero esto nos lleva a comprender algo acerca de la misericordia de Dios. Él es el autor y el dador de toda misericordia. Y esa misericordia, mis hermanos, también está dividida en una misericordia general y en una misericordia especial.
Esa misericordia general es la que se muestra de forma temporal a todos aquellos que se levantan contra Dios, que viven en contra de Él, que están siendo transgresores de su ley, que ya han sido condenados, como dice la Escritura, pero que nuestro Dios muestra a todos esa bondad al permitirles vivir, al darles del alimento que pueden sacar de la tierra, que pueden ser alimentados, al darles el sol, al darles la luna para que descansen, el sueño. Todo lo que el hombre puede recibir en bondad proviene de nuestro Dios. Dice el Salmo 145:9: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Y dice Hechos 17:25: ni es honrado por mano de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así que nuestro Dios, que es santísimo y justísimo, tiene compasión de la creación irracional en sus necesidades. Le suple la provisión apropiada. Esto hace referencia a una misericordia general, a una bondad general de parte de nuestro Dios. Pero está también la misericordia especial, esa que es soberana, que está reservada para los herederos de la salvación, que es comunicada en el camino del pacto por medio de nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él nosotros recibimos salvación y vida eterna. Y ahí es donde cobran vida las palabras de Moisés, que nosotros leemos en Romanos 9:15, que dice: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios que tiene misericordia. Y esta misericordia especial trasciende la eternidad. Y es aquí donde se aterriza la acción especial de Barzillai. Porque la acción de Barzillai, como vimos nosotros, él ayudó al rey cuando lo necesitaba. Este rey es un tipo de Cristo. Nosotros sabemos que David es un tipo de Cristo. Y Barzillai estaba mostrando la misericordia, y esa misericordia la mostró porque su corazón amaba a Dios, no por ninguna obra que él hubiera hecho, sino por la misericordia de Dios que recibió. Por recibir todo de Dios, lo dio sin esperar recompensa alguna. Pero esa misericordia especial que recibimos de nuestro Dios trasciende la eternidad. Nosotros vemos que la misericordia que mostró Barzillai trascendió a sus hijos y siguió la generación de sus hijos, mostrando que esa misericordia especial de Dios trascendería más allá de lo que nosotros somos, de la temporalidad de nuestra existencia. Y así sucede en nosotros que somos hijos de Dios. Cuando nosotros recibimos esa misericordia de Dios que Él ha querido tener, no dependiendo de lo que queremos ni de lo que corremos, sino de que hemos recibido su misericordia, esta trascenderá la eternidad. Porque nosotros gozaremos de vivir en la bondad y misericordia de Dios por siempre y para siempre. El rey David recibió misericordia por un corazón que obró conforme a la voluntad de Dios, por la gracia que recibió. Y esto llevó a este hombre a hacer una buena acción de misericordia. Y nosotros, mis hermanos, debemos entender que hemos recibido esta misma misericordia de Dios. Una misericordia que trascenderá todas las cosas. Una misericordia y una bondad que es inagotable. Así como nuestro Dios es eterno, así es su misericordia para con sus hijos, eterna. No así con aquellos que viven lejos de Él, porque solo recibirán la misericordia general hasta el día de su muerte. Porque el día en que mueran no habrá más misericordia. Habrá ira de Dios por todas las transgresiones cometidas contra Él. Pero el creyente gozará de la misericordia de Dios. Y cuando vaya al sepulcro y abra sus ojos, estará en la eternidad gozando de esta misericordia para siempre. Esta misericordia de nuestro Dios es excelsa e inagotable.
Dice el Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Las riquezas de esa misericordia penetran nuestros pensamientos más sublimes. Dice el Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Nadie puede medir la misericordia de nuestro Dios. Y todos los que son llamados eficazmente por el Señor, los elegidos, son llamados vasos de misericordia. Dice la palabra en Romanos 9:23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Y esa misericordia fue la que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta obra de misericordia nos señaló el camino a la salvación. Dice la palabra en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esa grande misericordia de nuestro Dios nos salvó, nos rescató. Hemos recibido esa bondad y ha generado una herencia eterna que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza que tenemos nosotros de estar con nuestro Dios por la eternidad. Y esa misericordia de nuestro Dios conserva, sostiene, provee para los hijos de Dios. Nuestro Dios es el Padre de toda misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La misericordia proviene de nuestro Dios y es comunicada a nosotros para la gloria de nuestro Dios. Debemos dar gloria a Dios por su misericordia. Y esto nos lleva al tercer punto, unas aplicaciones prácticas. Ya nosotros hemos comprendido de dónde provino la acción de misericordia de Barzilai con David. Hemos entendido el origen de la misericordia, la cual está solo en nuestro Dios. Ahora veamos unas aplicaciones prácticas. El llamado que nos hace la Sagrada Escritura a obrar en acciones de misericordia a favor de nuestro prójimo, pero entendiendo al prójimo como nuestros hermanos, pero también como nuestros enemigos. Y quiero que veamos cómo la palabra nos manda a nosotros a que obremos de forma misericordiosa. Dice Miqueas capítulo 6, versículo 6 en adelante, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí hay un llamado, y ese llamado es a amar la misericordia. Como hijos de Dios se nos demanda que amemos la misericordia. Y cuando estamos amando la misericordia y estamos ejerciéndola como creyentes, estamos dejando de un lado
el pensamiento en nosotros mismos, la avaricia, el orgullo. Porque cuando nosotros nos negamos a ayudar al que lo necesita, al que está en aflicción, aquel que está en dificultad, nosotros, si nos negamos a hacer eso, lo hacemos porque nos amamos a nosotros mismos. Porque pensamos que solo merecemos las cosas para nosotros. Pero mis hermanos, la palabra nos llama a amar la misericordia, no amarnos a nosotros mismos, no amar, acaparar de forma egoísta, pensando en que solo nosotros somos los que merecemos tener. La misericordia es ese corazón compasivo que se extiende al afligido, al menesteroso, al que necesita. Primeramente, es una labor de la iglesia a través de todos sus miembros mostrar esa misericordia que ama, mostrándola con aquellos que están afligidos por su pecado, que están encadenados, muertos espiritualmente, engañados. Y esto se hace predicando el Evangelio. ¿Y cómo se muestra la misericordia? Ayudando para que la iglesia pueda enviar los misioneros, para que la iglesia se sostenga como baluarte y columna de la verdad. Y esa es una forma de amar la misericordia, para que aquellos que están en tinieblas, del lado cenagoso de este mundo, puedan escuchar el Evangelio, nacer a vida nueva y vivir para la gloria de Dios. Y en segundo lugar está ayudar también a los necesitados, mostrar obras de misericordia. A través de la iglesia debemos ayudar a los viudas, a los huérfanos, debemos ayudar a aquellos que lo requieren y lo necesitan, aquellos que están desamparados. Cuando nosotros obramos en algún lugar, estamos obrando como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos está llamando a amar la misericordia a cada uno, pero para que lo hagamos en conjunto como iglesia del Señor, mostrando que somos de Cristo y que amamos la misericordia. Recordemos que somos un cuerpo y todo lo que hacemos en conjunto lo hacemos para la gloria de Dios. Así que debemos movernos a amar la misericordia como Barzilai, que le dio sin importar que le importaran las consecuencias. Nosotros debemos ser desprendidos de lo que hemos recibido, debemos dar, debemos mostrar bondad, misericordia para aquellos que lo necesitan. Porque nosotros, dice la palabra, estamos vestidos de esa misericordia. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que si tú eres un creyente que profesas ser de Cristo y estás vestido de lino fino y resplandeciente, escogido de Dios, debes mostrar externamente el amar la misericordia y que estás vestido de esa misericordia entrañable, mostrando que tú ayudas a los demás, pero también perdonando. Esa es una forma de mostrar la misericordia. Nosotros se nos perdonó lo imperdonable. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para reservarnos el derecho de odiar? Reservarnos el derecho de no amar a las personas. Si nosotros fuimos perdonados de las transgresiones al Dios vivo, recibimos por la misericordia, como vimos en el punto pasado, salvación y vida eterna. Fuimos reconciliados con Dios. Ahora, si nosotros estamos vestidos como escogidos de Dios, con la imagen de Dios restaurada en Cristo nuestro Señor, nosotros debemos de esa misma manera perdonar, así como fuimos perdonados. En nosotros no debe haber venganza en nuestro corazón, ni rencor. Debemos entregar todo al Señor. Si alguien te ofendió, entrégalo al Señor, entrégalo delante de Él, pero no guardes rencor, no odies, porque eso es una forma de mostrar la misericordia.
demostrar de que somos los hijos del Señor. Si estamos amando la misericordia, si estamos vestidos de ella, perdonaremos y mostraremos compasión, mis hermanos. Y quiero que veamos el ejemplo que nuestro Señor nos dio de la misericordia en Lucas, capítulo 10, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, el Señor nos está llamando a que usemos misericordia, a que vayamos y hagamos misericordia. El mundo trata de imitar la misericordia. Por ser imagen de Dios caídos, se compadecen de otros, hacen fundaciones, quieren ayudar a los pobres, a las personas, pero estas obras sin Cristo son muertas, porque lo hacen para su propia gloria y para su propio beneficio, aún para el beneficio tributario que traen las fundaciones para pagar menos impuestos. No hay en su corazón un corazón sincero que busca al Señor. Pero el creyente no es así. El creyente ha comprendido la misericordia de Dios, ha sido salvado, vive para la gloria de Dios y entiende que el Señor demanda de él que ame la misericordia, que se vista de misericordia y que use de misericordia para con el prójimo. Y el prójimo no es solo aquel que amas, no es tu hermano solo que estás aquí, sino también tus enemigos. La palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. No hay excepción de personas para orar nosotros en forma misericordiosa. Mi hermano, el amor al prójimo nos debe mover en misericordia. Y si en esta mañana tú estás en la desdicha del pecado, puedes venir a Cristo, puedes venir en busca de esa misericordia que te da la gracia para recibir la vida eterna. Pero si tú sigues en tu vida licenciosa de pecado, despreciando la misericordia de Dios, tu fin será la eternidad en el infierno. Pues tan pronto mueras, la bondad de Dios que recibías de manera temporal se volverá en una expectante oscuridad y estarás bajo la ira de Dios por toda la eternidad. Así que, siendo hoy un día de salvación, ven a Cristo en fe y en arrepentimiento y recibe la misericordia de su bondad por la eternidad. Y a nosotros, la iglesia del Señor, que podamos vivir vestidos de misericordia, movidos de misericordia cada día, muriendo a nosotros mismos y dando para el prójimo, sirviendo y ayudando cada día, y que el Señor nos ayude y nos sostenga. Amén. Oremos, hermanos. Señor Dios de toda bondad y de toda misericordia, que cumples tus pactos y tus promesas, que no tendrás por inocente al culpable, que haces todas las cosas para tu gloria. Hoy venimos delante de ti, Señor, y como iglesia y como tu pueblo te pedimos perdón, Señor, por no haber usado el ser misericordiosos. Si no hemos estado vestidos de misericordia, si no hemos amado la misericordia, Señor, te pedimos que nos ayudes, porque el anhelo de nuestro corazón es ser más como tú.
Y tú nos enseñas, Señor, a través de tu escritura, a través de este hombre Barzilai que tuvo misericordia, porque aprendió, que recibió y que podía dar el entendimiento que tú diste, Señor, para ese tiempo. Y ahora que tenemos la revelación completa, venimos ante ti, Señor, entendiendo la misericordia que hemos recibido al ser salvados sin merecerlo por la gracia en Cristo. Te pedimos que nos ayudes a que nuestro corazón responda de la misma manera frente a nuestros hermanos, frente al prójimo, frente a los que nos rodean, que seamos hacedores de misericordia para tu gloria, Señor. Ayúdanos y sosténnos, Señor, y permite que seamos una iglesia misericordiosa que envía para predicar el Evangelio, para que los que están caídos, Señor, puedan levantarse al escuchar tu voz y seguirte para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, en este día, por tu infinita bondad y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.